Un gran saludo para todos en este nuevo programa. Estamos de nuevo aquí en Conteo Final, Jadir. Tenemos bastantes cositas que mostrar y que analizar. Hay muy buen contenido, notas curiosas, algunas irónicas y otras muy tristes, ¿no? Como casi siempre en el terreno de las noticias, sobre todo de los análisis. Pero de hecho, vamos a comenzar. ¿Cuáles son los titulares de hoy? Bueno, de hecho tenemos el régimen de Cuba reacciona a pedido de auxilio de varios cubanos que están en Haití. De hecho, no solamente varios cubanos, son más de 250 personas. El colapso eléctrico que se está dando en estos días, que está aumentando, por supuesto, dentro de Cuba. Tenemos el tema de Alfonso Larrea, uno de los primeros que conoce todo el mundo. Vamos a ir un poquito a hablar de eso y de dónde proviene este señor y todo lo que estaba involucrado. También tenemos un tema que va a sorprender a muchísima gente porque aquí se aplica un poco el refrán, tanto remar para llegar a la orilla, ¿no? Y es que la televisión cubana quiere implementar comerciales privados, o sea, anuncios privados para sostener la televisión. Claro, Descubrieron necesitan el agua dinero. tibia, exactamente, y le van a echar mano a las contrapropistas, a las MIPYME, ya sabemos todo esto. También tenemos el tema de que Maduro adelanta las elecciones y vamos a ver en qué fecha se van a celebrar, cueste lo que cueste, como dicen ellos. Tenemos el tema de Salvador Mancuso, que ya está en Colombia para reclamar su título nobiliario prácticamente, ¿no? Se lo ganó en buena lid. Y no por último, es lo menos importante, señores, Trump arrasa en el supermartes. Vamos a ver un poquito los resultados. Eso usted sé que como cosa rara, y lo comentábamos hace varios días, muchos cubanos ven a Haití como la meca para ir de compras y comprar productos de primera necesidad, ropa e incluso electrodomésticos para traerlos de contrabando hacia Cuba. Bueno, de contrabando no, porque es comprado por ellos. Lo traen hacia Cuba y lo revenden. Claro, lo que pasa no, es que contrabando porque seguro no pagan ningún tipo de impuestos por eso que traen en su maleta. La primera vez. O sea, Cuba tiene una ley ahí medio extraña que la primera vez, en el primer viaje al exterior, los nacionales no pagan impuestos. Ojo, no pagan impuestos en dólares, si tienen que hacerlo en moneda nacional. Y tampoco son muy económicos que digamos, y entonces ahí se da todo un proceso de pesadilla donde los aduaneros hay que sobornarlos, etcétera, etcétera, para que te dejen entrar todo lo que estás trayendo. Y por supuesto se ha creado toda una red con funcionarios de la aduana para que todo eso pueda entrar sin ningún problema, ¿no? Pues resulta ser que la guerra civil atrapa a más de 250 personas, 250 cubanos en Puerto Príncipe, y por supuesto se están dirigiendo a la embajada cubana y pidiendo auxilio para que lo saque de ahí. Y aquí viene la respuesta. Lo que está haciendo la embajada cubana es diciendo que todos los interesados, todos los familiares dentro de Cuba que están interesados y desesperados por tener una solución, por saber cuánto van a mandar los aviones para sacar a estas personas, bueno, simplemente les da una dirección de correo electrónico para que escriban y manifiesten todas sus dudas y preocupaciones. Esa es la solución que está dando la embajada cubana. No. Aquí un poquito, vemos el artículo, mira los correos aquí, cubanos en Haití 2022 Gmail y dacre población minrex.gov.co. Por lo menos este es un correo oficial, porque el otro yo decía, como un Gmail, el gobierno cubano viene a tener un Gmail. Yo te digo que vaya. De hecho, fíjate que la sede diplomática, muy interesante lo que dice aquí en el artículo, no publicaba nada en sus redes sociales desde el 16 de enero, cuando hizo toda una campaña por la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas, condenando la invasión a Gaza, ya sabemos por dónde viene. Pero ahora, sin embargo, no toman acción ninguno, señores. A mí no me sorprendería para nada. Yo, de hecho, no conozco ningún precedente de inmediato haya hecho como hace Colombia, como hace los Estados Unidos, como hacen muchísimos países, enviar de inmediato. Y en Cuba se pone más grave todavía porque no sé si recuerdas que no hace mucho Díaz-Canel se refirió a todos los cubanos que viajan hacia el exterior o que viven en el exterior y él les llama no cubanos. O sea, esta gente llega a despreciar por razones, a despreciar las vidas humanas por razones de ideología política. O sea, para ellos
¿de quiénes se preocupan ellos? Bueno, se supone que de los cubanos que están en el servicio exterior, o sea, léase los diplomáticos, los espías o todos los sinónimos, ¿no? Y los médicos que están prestando misión. En primera impresión que nos da cuando dice, bueno, se deben preocupar de los médicos porque le representan una fuente tremenda de ingresos. De pero, dinero, por ejemplo, claro, porque todo eso, esa es la esclavitud moderna. O sea, es como tener ganado. Ajá. Sí, es un ganado que ellos manejan y entonces sí nos tenemos que preocupar por ellos, porque es que esa mano de obra es barata y recibe mucho al país. Exacto. Pero incluso vimos el caso como no es que exista una preocupación tan real, ni mucho menos, porque fíjate que 2 médicos, miembros de una misión cubana en África, fueron secuestrados por un grupo terrorista. Este grupo terrorista pidió rescate y el gobierno cubano simplemente se limitó a ignorarlo, pero no es que pagó rescate, ok, con los terroristas no se negocia, no se les paga nada, pero ni siquiera se conocen gestiones que haya hecho con diferentes Para gobiernos para recuperar a lograr estos ciudadanos. la liberación de estas personas. Pasaron cerca de 5 años o más para que dieran la noticia que estos 2 médicos secuestrados habían fallecido y, de hecho, los que causaron la muerte de los médicos cubanos, como te comentaba el otro día, no fue el grupo terrorista, no fueron estos criminales, no. Fue casualmente unos drones que lanzó el gobierno americano para aplastar a estos grupos terroristas, a esta brigada que tiene media África inundada, y entre los tantos muertos, ellos dicen que cayeron estos 2 cubanos. ¿Qué te voy a decir? O sea, es una cosa bien triste, bien irónica, y en cualquier caso, Estados Unidos de inmediato respondió que iba a averiguar de inmediato en el terreno si era real que habían muerto estos cubanos allá, porque por supuesto Estados Unidos está tomando el control del territorio. Vamos a ver qué pasa realmente y si se aclara un poco la muerte de estas personas, aunque conociendo a mi gente, lo dudo realmente. Vamos a pasar entonces a otro tema relacionado con Cuba, que es nada más y nada menos que el tema de los apagones. Ellos se han dado cuenta que el exceso de información también entretiene a la gente y justifica mucho lo que está pasando. Entonces, cuando no se rompe una tubería, es un caldero que se funde, es aquí que tiene un accidente y apretó un botón y se llevó la electricidad. Las iguanas, en Venezuela son las iguanas. Un perro pasó, orinó un poste y provocó un cortocircuito, no sé, las cosas más locas. Cualquier argumento más tonto es válido para ellos. Y creen que el pueblo se come ese cuento. Y lo más raro, señores, de nuevo, insisto, si ustedes ven la cifra, ha entrado más petróleo que nunca desde Rusia, desde Venezuela incluso, y sobre todo desde México, a tal punto que López Obrador tuvo que justificar esto con el tema de las vacunas que se estaban recibiendo, que es un intercambio y todo, porque empezaron a regalar petróleo a manos llenas a Cuba para sostenerlo y la opinión pública comenzó a cuestionarse eso. Incluso desde Rusia llega muchísimo petróleo. Jadir, pero continúa, a ver, a pesar de todo este petróleo que les está llegando, se supone que es para que estén un poco mejor. Y ahora el periodo especial está difícil. O sea, lo que se ve es terrible. Entonces, ¿dónde está el dinero? Bueno, de hecho, el reporte dice que en la capital están ocurriendo apagones diarios de 6 horas. Ellos tratan de minimizar los apagones en la capital, porque en los últimos tiempos La Habana ha sido la ciudad más explosiva, es la ciudad donde viven más habitantes y no también viven prácticamente 3 millones de cubanos hacinados. Está mucho del turismo internacional que va a Cuba, se hospeda en hoteles de La Habana, radican las embajadas extranjeras, los medios de prensa. Entonces, ellos tratan de perjudicar lo menos posible a esa población, pero al mismo tiempo... Bueno, yo no, o sea, no puedo dejar de comparar la situación en Venezuela con la de Cuba. O sea, y es más que eso, es un llamado para la gente que todavía sigue creyendo en el comunismo, en el socialismo, esta gente progres,
que le lavan el cerebro con que la igualdad y todo lo que quieras. No, o sea, ese modelo que Cuba tiene, que tienen cada cierto tiempo un periodo especial, es lo que los venezolanos padecen, que hay una pseudoeconomía que ante el mundo hacen ver de que en Venezuela nada de eso ocurre, que el dinero fluye, que hay más negocios abiertos, todo pasa en la capital. Pero las provincias sufren lo mismo. De la misma forma en que ustedes, en Cuba están teniendo los apagones, iguales en Venezuela. Y toman como prioridad la capital porque allá es donde están las bandas más fuertes. Y como ellos tienen un compromiso con las bandas, entonces lo menos que quieren es tenerlos molestos, les conviene tenerlos contentos. Con el CLAP, a ellos les llega todo, la gasolina no falla, pero el resto del país, eso es un desastre. La gasolina, la electricidad, el agua. Yo soy, mi familia es de Mérida y de un pueblo que se llama El Vigía, y allí hasta un mes los dejan sin agua. O sea, es terrible. Wow. Esperan que llueva para que puedan agarrar un tobo de agua y poderle echar a las pocetas, terrible. Entonces es un mismo modelo y es difícil no compararlo. Lo irónico y lo más triste de esto es que Venezuela es un país productor de petróleo. Una laguna inmensa de este combustible que por razones que todos conocemos, lo que sucedió en PDVSA, la gran huelga nacional, que Chávez después se dio gusto votando a todo el personal calificado. De hecho, se benefició muchísimo Colombia, porque Colombia, que apenas estaba comenzando con una industria prospectiva, tratar a todos esos técnicos que empezaron a llegar y ha tenido un desarrollo y un crecimiento tremendo. Bueno, ojo. Claro, muchas fugas de cerebro. Después de eso hubo fugas de cerebro enormes. ¿Qué ha sido para España, para sí, para este mismo país lugares. También? Exactamente, sí, han venido a trabajar, bueno, para todo el mundo, señores, como casi todos los emigrados, pero en el tema venezolano, sobre todo es triste ver que el mismo país pudiera producir lo suficiente. Bueno, durante muchísimo tiempo, durante décadas, el petróleo prácticamente era más barato que el agua. Donde hay tanto petróleo y al mismo tiempo escasea tanto el agua que pasa esto. No es una ironía ni una broma, no, era así. Pero precisamente todas las políticas del sur, centralizada, la corrupción está generalizada. Entonces, es un tema, nosotros en algún momento, y yo tengo 30 años y de pequeña, cuando Chávez ganó, yo tenía 7 años. Y siempre escuché el tema de Cuba. Miren, nos vamos a poner como Cuba. Y a muchos escuché, no, eso no es así. Eso no va a pasar. Ellos porque no han podido. Y ya mira dónde vamos. En lo mismo. La debacle ha sido terrible. Entonces, ¿qué producción o qué productividad puede tener un ser humano que le quiten la electricidad 15 horas, que no descansa bien, que no tiene vida? Porque aparte de eso, entre otras cosas, servicios que no tienen, como el gas, para poder cocinar. Entonces, si no tienes electricidad, es terrible. Entonces, no funciona, es un modelo que no funciona. Y que ahí está Chile y está Colombia, y, o sea, que sería bueno que lean un poquito y se reflejen en lo que estamos Y además viviendo. De eso, con un nivel de criminalidad terrible. O sea, porque en Cuba ahora, en los últimos años, estamos viendo donde las bandas delincuenciales se han incrementado muchísimo a raíz de toda la escasez y toda la miseria, y ha comenzado el ingreso de alguna forma de armas. Parece que la corrupción que el mismo ejército se la roba, o los castristas, etcétera, eso era otra cosa, que muchos, sabes que hubo un tiempo que llegaron los cubanos en misión a Venezuela. Exacto. Y nos llenábamos de médicos cubanos que nos regalaban lentes, para el pueblo, pues. Y entonces ellos hablaban de eso, que el mayor problema que nosotros teníamos en Venezuela era el tema de la seguridad, que a diferencia de ellos en Cuba, ellos nunca habían visto un arma así tan cerca, en aquel momento, ¿no? O sea, que ahora eso ha cambiado. Es decir, que para, más allá de cambiar para bien, el cambio ha sido fatal. Porque lo más común que se veía en Cuba era un machete, un cuchillo, tú sabes, armas cortantes. Pero, de nuevo, estamos hablando que ahora el madurismo está involucionando y se está convirtiendo en una dictadura cada vez más totalitaria, o sea, que abarca más sectores. Y
es más agresiva y sobre todo tiende a controlar mucho más la economía y los demás sectores. Pero en el caso de Cuba, desde el inicio se empezó a despojar al pueblo de las pocas armas que tenían de cacería y todo esto, y Fidel Castro continuamente tenía discursos que decía, ¿armas para qué? De la misma forma que antes había dicho, elecciones libres para qué, si estamos bien, y nunca las convocaron, ni mucho menos. Hablando de monstruos, no pudiéramos dejar, señores, porque esto acaba de salir. De hecho, yo reconozco que el personaje siempre me pareció muy sospechoso, pero no tenía las pruebas en la mano como ahora, y vamos a mostrarles de qué estamos hablando. Aquí les presento, señores, y te presento a ti, Silibet, que no tienes por qué conocerlo. Esto fue un señor que vino precisamente hace un año, en marzo del 2023, vino invitado por los demócratas, por el representante Joe García, un cubano que ha estado siempre muy involucrado con el régimen castrista y con la apertura económica hacia la isla, y de esta gente que plantea que si tú haces todo tipo de concesiones, empiezas a hacer negocio con ellos, le das mucho dinero y todo eso, pues el gobierno se va a abrir de patas y va a decir, listo, vamos a hacer elecciones libres, como ya tenemos más dinero que nunca, vamos ahora a hacer elecciones, lo cual es todo lo contrario. Mientras más dinero tienen y más poder, menos se ven obligados a hacer concesiones, a hacer algo por el pueblo, ¿no? Bueno, aquí tenemos un señor llamado Alfonso Larrea, señores, que fue el líder de estos cuentapropistas. Alfonso Larrea creó o le crearon una empresa que se dedica exclusivamente a representar a todos los propietarios de MIPYMES cubanas. Habían estado, de hecho, en Venezuela de visita, en Barbados, en varios países, como parte de delegaciones que iba a hacer negocios con otros empresarios de esos países, porque ellos empezaron a vender el tema de que eran empresarios totalmente independientes, sin relación alguna con el gobierno, ni mucho menos. En marzo del 2023, precisamente vino una delegación de estas personas, eran más de 70 personas, y como te comentaba antes, el líder de esta delegación fue el señor Alfonso Larrea, quien se cansó de decir que, por supuesto, él no tenía nada que ver con el gobierno, que para nada era gente de la seguridad del Estado, ni mucho menos, y que todas las MIPYMES son totalmente independientes, que eso de llamarles que están creadas por los hijos y nietos de la cúspide o los generales, etcétera, etcétera, eso es una infamia, eso es mentira, sino que son verdaderos emprendedores que de la nada tienen un chalet con piscina y bares y casas de huéspedes y etcétera. Sucedió, este señor vino, se reunió con Joe García, representante, dieron vuelta por todo el sur de la Florida, incluso se reunieron con algunos empresarios, entre ellos Hugo Cancio. Aquí hay algunos de los talleres que dieron, pero de hecho sucedió que se acaba de descubrir, acaba de denunciar un opositor, Francisco Chaviano, de una amplia trayectoria, donde él tiene pruebas además, porque hay un ex agente de la seguridad del Estado que participó en un juicio contra Chaviano, donde Chaviano fue sentenciado a una larga pena de prisión, y adivina quién fue el testigo principal: el señor Larrea, como oficial de la seguridad del Estado. Ay, Dios. Aquí tenemos, señores, otro ejemplo de que esas famosas MIPYMES, esas famosas empresas, no son tan independientes como les gusta decir. Algunas de ellas, por supuesto, están conformadas por gente emprendedora que han visto la oportunidad, tienen familiares en el extranjero, le mandan algún dinerito, ok, y logran crear su empresita. Pero la inmensa mayoría están penetradas por los servicios de la seguridad del Estado y la policía política. Aquí tienes al señor, si baja un poquitico más, puedes mostrar otras fotos que tenemos ahí. Mira aquí los seminarios que ellos dieron. Debajo hay incluso una reunión que tienen con Hugo Cancio, con Joe García, todo eso está ahí. Un poquitico más acá. Aquí dice quiénes viajaron a Miami. Mira, el señor que ves vestido aquí con la camisa azul de mangas largas es Hugo Cancio. De hecho, Hugo Cancio tiene una tremenda historia. Es hijo de uno de los cantantes de una agrupación que fue muy famosa en Cuba, un cuarteto que se llamaba Los Zafiros.
El padre vino exiliado para acá y trajo a Hugo chiquitico. Hugo estudió en high school, la secundaria acá. Se convirtió en empresario, comenzó a visitar frecuentemente Cuba, y el tema es que es el primer cubano americano que se le reconoce una empresa con sede en Cuba por el gobierno cubano. O sea, el primero en obtener la licencia. Tiempo más tarde, cuando el gobierno americano deja por primera vez que los empresarios americanos lleven automóviles a Cuba para venderlos y el gobierno cubano al mismo tiempo lo permite, la única persona en obtener la concesión es precisamente Hugo Cancio también, es precursor de esto. Al mismo tiempo tiene una agencia de prensa independiente en Cuba que se llama On Cuba News. A cada rato saca un boletín, alguna cosa crítica, Díaz-Canel amenazaba con cerrarla, etcétera, etcétera. Pero en cada encuentro de emigrados, como dicen ellos hacen unos encuentros a cada rato entre los emigrados pro-castristas y el gobierno que se llama La Nación y la Inmigración. En todos esos encuentros ves a Hugo Cancio abrazado con Díaz-Canel, y mi opinión es un gran error. Acusan a Cancio de ser un espía, de ser no sé. No. Él no es un espía. Él es un empresario sin escrúpulos que se ha aprovechado de todo esto para hacer la punta de lanza del régimen castrista en los Estados Unidos. Y nada, señores, otra prueba más ahí que vamos arrojando de cómo se comporta el gobierno cubano, incluso con estas empresas llamadas independientes. No quisiera dejar el tema Cuba antes de pasar a Venezuela sin pasar algo que pudiera ser risible y que por supuesto vamos a divertirnos bastante. Vamos a compartir un videíto ahora sobre un presentador. De hecho, no es cualquier presentador, es el presentador de la Mesa Redonda de Cuba. ¿Qué es la Mesa Redonda, Siliberte? Te cuento rapidísimo. Es como una mezcla de un Frankenstein entre la seguridad del Estado, el Partido Comunista de Cuba y el Noticiero Nacional de la Televisión Cubana. O sea, ahí salen aparentemente personas que dicen, por ejemplo, el ministro de Industria, no sé qué, y siempre tienen a alguien que guía la mesa redonda y que les hace las preguntas que, por supuesto, todas están en el libreto, todo el mundo está de acuerdo. Es un programa que tiene 25 o 30 años y los niveles de audiencia más bajos de todo el país. O sea, basta con que ellos pusieran la mesa redonda. En un principio duraba como 2 horas, ahora dura como 1 hora y media, imagínate. Todos los días de lunes a viernes. Y ahí tú puedes pasar por todos los pueblos y ver todos los televisores apagados o la mesa redonda en silencio, esperando que comiencen los otros programas que vienen después. Pero eso tiene cero audiencia, a no ser algunos viejos comunistas que se limitan a verlo un poco para reafirmar, no, mira que bien vamos, porque donde única hay cierta prosperidad en el país es en la mesa redonda. Vamos a compartir un videíto, señores, donde ocurrió un fallo técnico y salió Randy Alonso, este presentador, no precisamente en una posición, digamos, muy honorable que digamos. Vamos a compartirlo un momento. De un fallo de producción de la TV cubana mientras se transmitía la mesa redonda y exponen a Randy Alonso mientras era maquillado. Las imágenes se filtraron como parte de un reporte televisivo donde se ve cómo le pasan una brocha por la calva del conductor. Durante la emisión del programa de televisión La Mesa Redonda sobre drogas en la isla, un error en los controles de los estudios del ICRT mostró a Randy Alonso Falcón siendo maquillado en vivo. Mira. Una cámara se activó, capturando el momento mientras una maquilladora trabajaba en la cabeza del presentador durante un intervalo de la transmisión. Aunque es común realizar retoques de maquillaje en los cortes o pausas durante programas en vivo, es inusual que se produzcan errores técnicos que expongan este tipo de situaciones al aire. Este incidente se volvió viral en redes sociales al mostrar a Randy siendo atendido por una maquilladora, visiblemente satisfecho por el procedimiento. Bueno, aquí por lo menos vemos que no es difícil maquillar a Randy Alonso. Tiene una cara larga, Jadir. Puedes coger un trapeador de piso, lo que te dé la gana y ponerle ahí pintura o cualquier cosa que uno lo maquilla. Él estaba feliz. Súper relajado. Pero un poco te lo menciono porque entonces ahora causa conmoción porque Randy, como le decimos, es el encargado de dar una gran noticia que vamos a dejar que el mismo sea quien la dé. Adelante, Randy. Del presupuesto del Estado, que en definitiva es el financiamiento del pueblo, también nosotros seamos capaces con nuestros servicios profesionales, con nuestro conocimiento, con el talento colectivo,
poder generar ingresos que den desarrollo al medio, que nos permitan ir hacia las tendencias más actuales en el desarrollo de la comunicación en el mundo, que no veamos como algo lejano temas como la inteligencia artificial o como el uso del periodismo de datos y de toda la dinámica de la Big Data, y que podamos entonces también desde esos financiamientos nosotros poder generar ingresos y desarrollos para el medio y también para el país. Y tener una perspectiva amplia, si bien creo que nuestro principal socio es el sector estatal, las empresas estatales, los ministerios, las instituciones, hay que tener mente abierta y trabajar también con el sector no estatal, que vive en ambiente de mercado, para el que la actividad publicitaria es consustancial. No hay mercado si no hay publicidad, si no hay participación de todos estos procesos. Y por lo tanto, para un tenemos momentico, que tener mente abierta, porque también hay... Bueno, fíjate el miedo a decir sector privado. Tan simple para decir el sector no estatal. O sea, terror. No se dice privado jamás. Todo es una vuelta y no que ellos son consustanciales al mercado. No sé, para simplemente decirte, señores, estamos embarcados. Esta televisión no la ve nadie. No tenemos ingresos ninguno, solamente dependemos del presupuesto del Estado, que está en candela cada día peor, y nos estamos muriendo de hambre. La única forma de mantener los camarógrafos, los productores, que no se vaya todo el mundo, es poderle darle un salario más o menos competitivo, incluyendo el mismo Randy, que ahorita se le monta una lancha también y se les va, aunque él tiene un montón de privilegios, o sea, tiene mansiones y carros y cuánta cosa hay. Pero además de eso, a él no le vendría bien que le mejoraran el salario, nunca viene mal. Y eso solo es posible si tienes patrocinadores, si tienes anunciantes. Ahora, como es lógico en el mercado, los anunciantes vienen por la audiencia que tiene el programa. De hecho, te comento, esto no es que sea la primera vez que pase ni que se hable sobre la televisión cubana. Recuerdo por allá por los años 90, desde el 92, 93, que ya se estaba hablando de que por qué la televisión cubana no se podía pagar con determinadas empresas estatales, por ejemplo, que podían anunciarse o promover sus servicios a través de la televisión cubana y, por supuesto, darle parte de los recursos en pago. Aquí era solamente con empresas privadas. En el año 92 se celebraron los Panamericanos en Cuba. Yo creo que fue lo que terminó de hundir la economía. Imagínate tú, un país en crisis completa. Por supuesto, ellos habían recibido la nominación para los Panamericanos como 10 o 15 años antes de que se cayera el comunismo en la Unión Soviética, y confiaban en el tío Estiopa, o sea, en el padre ruso que le iba a dar todo el dinero. A nivel de, bueno, imagínate que el promedio era 130.000 millones de dólares anuales, o sea, bastante dinero. Entonces en el 92 se hizo un intento porque se hicieron los Panamericanos. ¿Y qué pasa? Que el INDEL y otras instituciones entonces probaron algunos comerciales de los diferentes equipos, etcétera, etcétera, cositas así, pero no pasó de eso. Ahora en el 2023 hay una periodista que se llama Paquita de Alma que empezó a hablar, señor, ¿y por qué? Ya que tenemos un mercado no estatal, ojo, no diga la palabra PRI hasta ahí. Un mercado. Ahora que tenemos tantos carretilleros y bicicleteros que venden sus servicios, o gente que venden huevos, o gente que venden malanga robada, qué sé yo, un montón de cosas así, ¿por qué no le pedimos a esta gente que apoyen a la televisión cubana si se quieren anunciar, si quieren salir y promover sus servicios para que lleguen más clientes a ellos, ¿no? Y entonces, Silibet, es lo que estábamos hablando. Esto no me queda duda de que se va a enmascarar. Ellos están hablando de que, por ejemplo, digamos, fulanito de tal que tiene un restaurante, por ejemplo, un restaurante como La Guarida, que es muy famoso, el más famoso de Cuba. Una paladar como este, por ejemplo, que quiere anunciarse, entonces hablaría con el servicio de la televisión cubana, y la televisión cubana mandaría a sus técnicos, los minotécnicos, camarógrafos, todos los equipos que ellos tienen. Producción. Esta gente le hacen la producción y hacen una especie de entrevista, ¿no? Algo que quedaría como que es una cosa espontánea.
Acuérdate que es la palabra, o sea, como Sí. cuando Maduro va a visitar un hospital espontáneamente y Sí. aquello está muy limpio y todo tiene sábanas y todo está muy gente bonito. esperándolo porque viene Exacto. el presidente y no es por los autobuses que él ha traído de todo el Exacto. centro del país, no, por eso no. Exacto. Pues esto sería algo parecido. La televisión cubana va, les hace la producción, pam, pero les cobra por esto. Y Claro. aquí viene un elemento. Entonces, ¿qué pasa? Esta gente contribuye a sostener la televisión cubana y se supone que deja de ser un gasto más del régimen comunista y pasa a ser sufragado por las empresas privadas, en nombre que ellos no quieren decir jamás, y No estatales. las empresas estatales, como sí se ufanan en decir. Ahora, aquí hay una cosa muy peligrosa que por supuesto Randy no lo dice y no lo he visto que otra persona lo comente. Cuando tú tienes una empresa privada bajo un país totalitario, que usted tiene que pagar un montón de licencias y que tienes el pie puesto arriba de la policía política, de cuántos chivatos hay, que usted tiene que servir de informante porque de lo contrario te cierra todo esto y termina con tus huesos en una cárcel. ¿Qué pasaría si viene la televisión cubana y te dice, Silibet, nos gustaría hacerte una entrevista y como nuestros gastos anuales son de 3 millones de pesos, ojo, acabamos de enterarnos por Randy, como habíamos dicho, que el gasto anual de la mesa redonda es de un promedio de 3 millones de pesos. ¿Cuántos son 3 millones de pesos, señores? $12,000. O sea, imagínate el nivel de pordioserismo, de miseria que tienen esa gente, que un programa y los salarios y todos los gastos es de $12,000 al año. En un ¿De qué año. estamos hablando? Bueno, ahora imagínate que venga Randy de la mesa redonda y dice, mira, Silibet, queremos hacerte una entrevista para la mesa redonda. Y tú le dices, sí, pero yo prefiero no hacerlo ahora. Y dice, pero Silibet, acuérdate que tú tienes un negocito que está bastante bueno y viene gente. Y yo creo que a ti te interesaría anunciarte con nosotros. Y tú le dices, no, pero por ahora no. Interesado. Tú estás pensando, ven acá, eso no lo ve nadie, yo no voy a gastar dinero en esta gente, esta tontería, esta estupidez. Además, voy a salir ahí y van a decir que yo soy comunista también. No, yo quiero mantenerme lejos del foco. Ajá. Y Randy y los demás te dicen, espérate un momentico, te voy a traer al compañero del partido aquí un momentico para que te comente, a ver. Y el compañero del Partido Comunista viene y dice, pero, ¿y en serio tú no estás interesada? Porque a mí me parece que vienen muchos compañeros del partido a comer aquí en la Paladar y como que a ti te va muy bien y como que hay algunas irregularidades y tú sabes, debes apoyar a la televisión. O sea, es un feudalismo. ¿De qué estamos hablando? ¿Quién se va a negar bajo esas circunstancias? Era lo que, exacto, es obligado, es un sí o sí. O sea, si a ellos se les ocurre mañana que le van a dar a Randy, no 200 millones de pesos cubanos, van a coger a todos esos contrapropistas y le van a visitar con 10 inspectores y le van a decir, oye, o te hacemos la entrevista o se acabó el negocio. O te cierro. O sea, o mira, se acabó. tienes una inspección y te voy a cerrar. Exacto. Y el mismo Randy Alonso se convierte en promotor de venta con una ametralladora. Bueno, no tiene que usar una ametralladora, simplemente va con un agente de la seguridad del Estado, como le llaman en Cuba, la persona que te atiende. O sea, casi todos los centros laborales, los negocios y todo esto tienen un seguroso, un agente de la seguridad que es el que va, ¿qué tal? Buenos días, dime qué pasó por aquí, vino alguien sospechoso, escucharon a alguien que dijo algo, no, yo no escuché nada, seguro, no sé qué, y entonces, y todo el mundo vive con un miedo terrible. Nosotros le llamamos, bueno, nosotros no, en Venezuela le llaman, porque ya yo no le llamo a eso nada, no creo en nada de eso, los custodios de la patria. La misma historia. Los garantes de paz de Petro, ahora vamos a ir un ratico a eso. O sea, cuando se te aparece un garante como Salvatore Mancuso y te dice, yo te garantizo que vas a tener paz aquí, tú dices, wow, la paz de los sepulcros, para el carajo. O sea, lo menos que tú puedes pensar es que, señores, este negocio de los auspicios y que la empresa privada, el nombre que ellos odian, sea la que va a terminar, porque además la mayoría de las empresas estatales son totalmente ineficientes, son una carga para el Estado que las mantienen ahí con salario. O sea, como dice el cubano a pie, el Estado hace como que me pague y yo hago como que trabajo. Y los dos fingimos ahí.
Pero en las empresas privadas no es así. Realmente si no produces te botan y la empresa quiebra. Entonces va a ser muy parecido. Randy Alonso, me imagino que se aparecerá con un tabaco como en El Padrino y le va a decir, te tengo una propuesta que no puede rechazar. Tan buena que no puede rechazar. Y le dice, dímelo Randy, ¿dónde hay que firmar? ¿A quién le pago? Y ya le están haciendo la entrevista y dale completo. Va para adelante. Y ahora sí te toca todo el protagonismo porque te paso directamente con un señor que acaba de anunciar que va a adelantar las elecciones. Y esto, pero esto no es fortuito, esto es nada más y nada menos porque él estaba conmemorando la muerte el día de ayer, 5 de marzo, de el comandante intergaláctico Hugo Chávez. Entonces, como motivo de agradecimiento, decidió adelantar las elecciones para el 28 de julio. Nicolás Maduro está adelantando las elecciones para el 28 de julio. Creo que el 28 es el nacimiento de Chávez, algo así, ¿no? Exactamente, porque de ese modo van a celebrar la victoria y el renacer de nuestro socialismo del siglo XXI. Ahora bien, ¿contra quién se van a celebrar las elecciones? ¿Quiénes son los otros candidatos? ¿Quiénes son los otros candidatos? Algunos pitufos que van de estos partidos amaestrados por ellos y que se van a hacer sentir oposición. Claro, porque por ahí Manuel Rosales dijo que se iba a lanzar, pero ya sabemos que él es más vendido que... porque la oposición hasta ahora no ha logrado organizarse de ningún modo, no hay nadie quien se pare allí. Entonces, de alguna otra manera contribuimos con este circo. Adelante, producción. La mayor cantidad de elecciones que se recuerden, vamos a agendar ya mismo 28 de julio, porque ese día finalmente se va a elegir presidente en Venezuela. Lo ha confirmado en el día de hoy el Consejo Nacional Electoral, que es el que se encarga de organizar las elecciones, con esta confirmación de la fecha y el momento en el que Nicolás Maduro va a ir en búsqueda de su reelección. No parece casual el día en que se eligió para hacer este anuncio. Como decía en el adelanto en los títulos, se cumple un nuevo aniversario de la muerte de Hugo Chávez. El 5 de marzo de 2013 se anunció la muerte del expresidente venezolano. Una vez que se supo de la fecha, María Corina Machado, que es la principal dirigente opositora, vetada por la justicia de su país para poder participar de estos comicios, encabezó un acto prometiendo resistencia, lo transmitió a través de sus redes sociales, sigue como si estuviera de campaña. Claro que el anuncio del 28 de julio limita mucho los tiempos, porque no le queda por delante mucho para apelar a una justicia que, como todos sabemos, está fuertemente influenciada por el Poder Ejecutivo de Nicolás Maduro. Con lo cual, la primera conclusión con este anuncio no solo es una fecha en el calendario, sino además casi la confirmación de que al momento Nicolás Maduro va a competir prácticamente en soledad. No, mira, es todo, este es el resultado de todo un cronograma político que ellos mismos crearon, porque dejaron que María Corina agarrara fuerzas para después hacerle como el caballito, ven, que tú no te vistas que no vas, o sea, para afuera, y ellos entonces tener ante el mundo lo que querían, elecciones, democracia, pero no tengo con quién, yo pongo el payaso con el que yo sé que voy a ganar, punto. Pero mira, ustedes todavía tienen la opción de que Venezuela todavía pretende jugar a la democracia, todavía dicen que hay una oposición, le hace la vida imposible, nos inhabilitan, pero existe. Puede salir por internet, criticar a Maduro, no sé qué, María Corina, el otro, independientemente de los haters y las amenazas de muerte y todo lo que sabemos, señores. Tienen una oposición controlada, maniatada, pero existe. Nosotros la tenemos ilegalizada, o sea, la mayor parte de la oposición nuestra está en la cárcel. Jadir, es que, o sea, ¿por qué no se los llevan presos? Porque es que por menos hay una cantidad de presos políticos que han estado ahí. Ahí está Leopoldo, ¿no? Logró escaparse, pero ¿por qué no han metido preso a María Corina?
si ella abiertamente demuestra el repudio que tiene contra Nicolás Maduro. Pero entonces está esa otra matriz de, ¿serán ellos también enchufados? ¿Estarán por debajo de...? O sea, nadie cree en la oposición, es lo que te quiero decir. Es que los gobiernos estos siempre juegan de esta forma. Mira, ellos siempre deciden, en el largo plazo dicen, mira, a este opositor lo voy a encarcelar, a este lo voy a dejar afuera, a este otro lo voy a dejar viajar todo lo que quiera. ¿Por qué? Porque entonces voy a sembrar las dudas. ¿Por qué este viaja y el otro no? ¿Por qué el otro está preso y fulanito no? O sea, eso lo han hecho todavía. Pero así estamos. Entonces parece que él va a celebrar sus elecciones solo. Hay una frase cuando se jugaba en Venezuela, hay un juego que es con bolas, con unas bolas duras, entonces bolas criollas. Y cuando en el juego y no llegaba tu contrincante, perdió por forfeit. O sea, no llegaste, perdiste. Por default, igual que en el bolseo. Ajá. Gané, así. Yo creo que a eso es a lo que vamos a jugar, al circo, a que se gaste dinero en eso y ellos tengan como tener un soporte de esa cantidad de dinero que se va a ir. Quien quita Rosales termine por ganarle a Maduro y Rosales sea el hombre de la transición, imagínate. Sí, el próximo títere. Vamos a ver cómo termina eso. Bueno, señores, y hablando de dictadores, izquierdistas y todo tipo de sátrapas, vamos a ir cerrando con un titular aquí, señores, para ver qué opinan ustedes. 2:19 de la tarde en el Aeropuerto Internacional El Dorado. Allí permaneció un par de horas estacionado este avión hasta que llegaron los uniformados de Migración Colombia. Fueron los primeros que reciben a Salvatore Mancuso, luego se lo entregan a los agentes de Interpol y ya en este momento nos cuentan que están haciendo todo el proceso jurídico y judicial y notificándole las diferentes órdenes de captura que tienen. A su llegada, Salvatore Mancuso dio a conocer una carta que encabeza diciendo lo siguiente: hoy, más de 15 años de destierro, sometimiento en las más duras condiciones de privación de mi libertad, retorno a Colombia, mi tierra natal. Y más adelante explica cuáles como los temas de interés que quiere informar. Aquí tenemos a Salvatore Mancuso regresando a recoger su título. La pregunta sería, ¿cuántos países más lo están pidiendo? Porque tiene el Interpol ahí. Él no solo traficó droga hacia los Estados Unidos, sino que ellos inundaron el mundo completo de todo esto y pudieran haber órdenes de captura de otros países. Ahora, habría que ver, ¿estaría dispuesto Petro a entregarlo? De hecho, hay muchos países que en su propia constitución dice que no entregan a los nacionales, o sea, que no son extraditados, ni mucho menos. El único que hizo eso fue Uribe. Sí, porque Uribe fue quien lo extraditó y es al mismo a quien Petro le señala que Uribe es el mayor guerrillero y entonces ahora Petro le da protección y aparte le da un cargo, le da el cargo de asesor de paz. Entonces, ¿qué doble moral? Fíjate, lo cual es una gran ironía porque en su génesis, en sus orígenes, Mancuso estaba mucho más cerca de Uribe que de un guerrillero como Petro. O sea, personas como Mancuso eran hacendados que simplemente se cansaron de que la FARC, el ELN y todas estas bandas delincuenciales los extorsionaran, secuestraran a los familiares, los mataran, pidieran rescate, etcétera, etcétera. Se cansaron y entonces se formaron como paramilitares. Crearon las Autodefensas Unidas de Colombia, que en primer término era una muy buena idea. Bueno, si el Estado no puede llegar hasta aquí, no hay suficientes militares, no hay suficientes policías. Los civiles se defienden. Vamos a crear una milicia entre nosotros y vamos a autodefendernos. Y por supuesto, ahí está la familia, ¿cómo se llama? Los Castaños. No, los Castaños, espérate. Castaño, Vicente, espérate un segundo. Espérate. No era Castaño, era... Sí, esos mismos son, ya. Castaño. Yo tengo una memoria que al principio digo, wow, es esto, pero bueno.
La familia Castaño, de hecho, Fidel Castaño, Vicente Castaño, eran unos pequeños hacendados que sufrieron el secuestro de su papá, patriarca de la familia. Ellos reunieron el dinero para el rescate y al llevar, al ir a entregar el dinero, les quitaron el dinero y les dijeron, miren, ahí está su papá. Y cuando llegaron, el padre estaba muerto, el padre murió en cautiverio y estos delincuentes simplemente nunca lo informaron para coger el dinero, por supuesto, y se encontraron a su papá muerto debajo de una mata ahí. Y entonces juraron ahí mismo los tres hermanos vengarse contra la FARC y el ELN. De ahí nacen las AUC, las Autodefensas Unidas de Colombia. ¿Qué pasa? Fidel Castaño, no sé si lo nombraron Fidel en homenaje al otro o no, pero bueno, no importa. Fidel Castaño siempre fue un tipo muy idealista que básicamente lo que quería era eso, autoprotegerse y proteger a los demás, y le empezó a pedir a los demás hacendados que los apoyaran económicamente para comprar armas, entrenamiento, contratar a otros soldados, no sé qué. Estaba Carlos Castaño, que era el menor de los hermanos, y fue el que asumió el liderazgo y era el rostro visible de las Autodefensas Unidas. Ahora, ¿qué pasa? Se dio un conflicto ahí tremendo, porque mientras Carlos Castaño creía en la causa de la autodefensa, o sea, de proteger a los hacendados contra la FARC y no mezclar para nada el negocio del narcotráfico, o sea, ser una organización totalmente independiente de los narcos. Vicente, que era el hermano mayor, sí decía, caramba, ya tenemos efectivo suficiente, llegaron a tener más de 20,000 hombres sobre las armas, llegaron a ocupar varios departamentos, y Vicente le decía, pero si ya tenemos esto, Pablo Escobar nos está diciendo que él necesita gente que le custodie la droga, fulanito también, ¿por qué no lo hacemos? Y usted le decía, no. La causa es la causa y lo otro es narcotráfico. Yo no me quiero involucrar en esto. Entonces, señores, bueno, creo que deberíamos cerrar con nada. Hace bien poquito fueron las últimas primarias, el llamado Supermartes, donde 19 estados estuvieron en juego y realmente Trump arrasó. De los 19 estados, 17, vamos un poco a ver las noticias sobre esto y con eso cerramos. De hecho, aquí podemos ver una tablita muy buena, porque de hecho los que aparecen en color rojo sólido son los estados que Trump ganó: Colorado, Minnesota, California, Utah, Oklahoma, Texas, por supuesto, Arkansas, Tennessee, Virginia, North Carolina, Alabama, Massachusetts y Maine. Estoy mal, Maine también lo ganó. Entonces, eso es lo que hay en estos momentos. Estos son todos los estados donde hemos tenido primaria hasta este momento. A ver si producción puede reducir la gráfica un poco para que se vea más clarita. Y ahí lo puedes ver todo. ¿Ves? Todos los que están en blanco son los que aún faltan, por supuesto. Ya con esto, mira cuántos estados tenemos. Trump fue designado candidato en 14 de los 15 estados que votaron el martes 5 de marzo. Antes ya había ganado el voto en otros 8 y un territorio. Su rival ganó en Vermont, su segundo estado después de Washington. Son 15 estados en juego y el hombre fácilmente estuvo 2 o 3 veces en cada uno. Imagina tú, cada día agarrar un avión, por muy cómodo y espectacular que sea, y todo el mundo dice, pero en un avión no jodas. Sí, está bien. Yo te voy a dejar el avión de Trump. No deja de ser agotador. Recorre 3 estados todos los días y en el viaje no es que te acuestes a dormir y a tomar champaña. No. En el viaje tienes que sentarte con los asesores y vas a tener un asesor que te va a decir, mire, señor presidente, en este estado los temas que interesan son los siguientes, este y este. Olvídese del estado donde acabamos de estar, porque los temas que eran importantes para allá no tienen nada que ver por acá. Recuerden, señores, que aquí hay 50 estados con intereses prácticamente diferentes. Poblaciones que van cambiando de un lado para el otro, algunos que exportan determinados productos, algunos que son totalmente industriales, otros que son totalmente agricultores, ganaderos, o sea, están los intereses más disímiles y tienes que llegar a ese público y convencerlo. Y eso, de nuevo, cambia
tampoco como de estado a estado, como les estaba comentando. Entonces, es súper difícil. Mi respeto no solo para Trump, sino para todo el que haya hecho este tipo de campaña. Yo solo de imaginármelo digo, wow, mi respeto. No para Biden en su momento, que lo hizo desde el sótano de su casa y desde ahí dio toda la muela que le dio la gana. Ahora hay que ver realmente si él va a ir a todos estos estados. Y nada, creo que ellos va a terminar por quitar todo esto, porque si no nos vuelven a banear el video. Sí, bueno, señores, simplemente queríamos resaltar esto, cómo va la campaña presidencial, que cada día se va calentando. Y nada, como siempre, Silibet, darte las gracias por acompañarme. Yo realmente tengo que admirar a Trump porque apenas he hablado un par de horas y estoy con la voz casi acabada. Imagina tú ir por 15 estados y dar de discurso en discurso. Es de admirar, como te decía. Sí, sí. Bueno, pues te dejo las últimas palabras de despedida y todo tuyo los micrófonos. Bueno, gracias por escucharnos. Esto fue todo por hoy en Conteo Final. Gracias, Adir, por permitirme estar aquí. Nos vemos en un próximo episodio. No olviden suscribirse y darle like para que sigamos teniendo estos análisis y estas perspectivas tan buenas. Bueno, Adir, muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Una conversación, como siempre, bien chévere, como dicen ustedes los venezolanos. Y ahora es que deberíamos cerrar con...